El día antes de mi boda con Lucía Yang, su amor platónico regresó precipitadamente al país tras ganar un premio como mejor actor. El día de la ceremonia, Makoto fue ubicado en primera fila como invitado de la novia. Sin embargo, lo que Lucía ignoraba era que entre mis invitados también había alguien especial. Sentada en un rincón apartado, elegantemente vestida pero con un aura intimidante que helaba la sangre, estaba Liu Ruyan. La heredera que me había amado en secreto durante 10 años y, casualmente, la mayor rival de Lucía. Cuando llegó el momento del brindis, mis padres esperaban que Lucía se acercara a ellos para ofrecer su respeto. Sin embargo, después de tomar su copa, se dirigió instintivamente hacia la mesa de Makoto. Aunque normalmente era amable y cordial, hoy sus palabras tenían un filo inusual. Felicidades por tu premio, Makoto. Finalmente conseguiste lo que tanto deseabas. Parece que tu decisión de dejarme y marcharte al extranjero fue la correcta después de todo. Makoto apretó los puños y levantó la mirada. La tensión en su cuerpo revelaba su arrepentimiento, pero Lucía permaneció impasible, con una sonrisa irónica en sus labios. Esta copa es para celebrar tu éxito, de parte mía y de Hiboda, dijo antes de beber de un trago, aparentando despreocupación. El famoso actor, normalmente frío y distante, tenía los ojos humedecidos mientras vaciaba también su copa. Lucía, la verdad es que me arrepentí hace mucho tiempo. La audiencia quedó estupefacta. Los periodistas presentes, como sabuesos oliendo una gran primicia, comenzaron a tomar fotografías frenéticamente. Circulaban rumores de que el famoso actor había regresado para recuperar a su antiguo amor. ¿Será ella Lucía Yang?, se preguntaban. Mientras este drama se desarrollaba, yo recliné tranquilamente en mi silla, escuchando los pensamientos de Liu Ruyan desde su rincón. Sus súplicas silenciosas me resultaban tanto cómicas como conmovedoras. Hiboda, por favor no me desprecies por estar sucia. Hiboda, ¿podrías mirarme? Por favor no te cases con ella. Su voz mental era tan tímida como siempre. No se atrevía a mirarme directamente en mi traje de novio, solo podía celar desesperadamente en silencio. La marcha nupcial sonaba en bucle mientras las rosas que sostenía estaban a punto de ser aplastadas por su agarre nervioso. Cuando Lucía arrebató la copa a Makoto y le reprendió por no cuidar su estómago, Liu Ruyan apretó sus manos tan fuerte que las uñas postizas se clavaron en su piel, reabriendo heridas que comenzaron a sangrar. Fruncí el ceño al verlo y subí directamente al escenario, arrebatando el micrófono al maestro de ceremonias. Los invitados adoptaron inmediatamente una expresión expectante, como quien asiste a un espectáculo. Lucía recuperó la compostura y me miró, con un destello de preocupación en sus ojos. Hiboda intentó acercarse, pero Makoto la sujetó por la muñeca. Ante su expresión posesiva y celosa, ella instintivamente se detuvo. Pero yo continué. Me volví hacia el rincón sombrío donde estaba sentada Liu Ruyan y le hice un gesto con la mano. Tú, sube aquí. Contigo no tengo fobia a la suciedad. Mis palabras cayeron como una bomba en aguas profundas, provocando una conmoción inmediata. Todos los periodistas y miembros de la alta sociedad sabían que, como heredero de la familia He, era conocido por mi extrema fobia a la contaminación. Incluso hoy, en mi boda, había insistido en usar guantes para tomar la mano de mi novia. Ahora todas las miradas se dirigían hacia el rincón que yo señalaba. Lucía no fue la excepción. En aquel rincón, Liu Ruyan palideció. Bajo todas aquellas miradas, me observaba sin poder creerlo. Hiboda. Asentí, dedicándole una sonrisa. Sí, tú. Sube. Hoy había venido espléndidamente vestida, con una dote acumulada durante 10 años, pero se escondía en un rincón como un pequeño hámster, consumida por los celos. Lo sabía todo, había ahorrado 84.700 millones para mí. Cuanto más lo pensaba, más me dolía. Liu Ruyan había permanecido 10 años en aquella familia Yang que la trataba como una marioneta para ganar dinero, todo para asegurarme un respaldo para el resto de mi vida. Se había escondido en el extranjero durante una década, había regresado justo cuando yo me casaba y me había enviado un regalo de 84.700 millones, específicamente para mí.
Incluso sin mi recién adquirida capacidad de leer mentes, sus intenciones eran evidentes. Lucía consiguió llegar al escenario antes que Liu Ruyan. «Hiboda, ¿he hecho algo para disgustarte?», preguntó, agarrando mis guantes fríos con una expresión paciente y amable. «Sí, una esposa rica, paciente, amable y educada». ¡Qué envidiable! Lucía había cumplido prácticamente todas las fantasías masculinas sobre una esposa ideal. A pesar de que en ese momento estaba llamando a su rival en mi propia boda, su actitud seguía siendo amable como siempre, incluso preguntándose primero si había cometido algún error que me hubiera enojado. Por supuesto, si no fuera por sus pensamientos internos y agitados en ese momento, quizás le habría creído. ¿Es porque invité a Makoto a la boda? ¿Está Hiboda molesto? ¿Está celoso de mi historia con Makoto? Aunque todavía tengo sentimientos por Makoto, solo quería terminar las cosas con él en la boda. Después de esto, solo sería mi amigo. Me solté discretamente de la mano de Lucía, me quité con expresión impasible los guantes que ella había tocado y los arrojé al suelo. Su expresión se congeló. Sonreí con frialdad. ¿Acaso no había previsto esta situación embarazosa cuando invitó a Makoto? Ya que había insistido, tendría que asumir las consecuencias. Me arremangué y caminé casualmente hacia Makoto, que me miraba con evidentes celos. Señor Makoto, este reencuentro con su antiguo amor es sin duda motivo de celebración. Considerando la intensidad de su relación pasada y que claramente ninguno ha superado al otro, no veo razón para mantenerme en el papel de novio. Con desenvoltura, me quité el alfiler de novio del bolsillo de mi traje y lo coloqué en el pecho de Makoto. Los invitados observaban boquiabiertos, aparentemente atónitos por mi comportamiento. Todos miraban a Makoto con extrañeza mientras los murmullos recorrían la sala. Makoto también parecía desconcertado inicialmente, pero tras reaccionar, miró a Lucía con inmensa alegría. «Lucía, ¿has oído eso?». Pero Lucía lo ignoró. Me miró angustiada, intentando explicarse. «Cariño, escúchame, solo quería cerrar ese capítulo con él». Levanté la mano para interrumpirla. «¿Qué hay que explicar? Si no lo amas, ¿por qué lo invitaste a nuestra boda? ¿Por qué lo sentaste en la mesa principal como invitado tuyo? Si realmente lo hubiera superado, ¿te preocuparías tanto por su estómago?». No pude evitar poner los ojos en blanco. ¿Cerrar el capítulo? No parece que quieran cerrar nada, sino mantener un vínculo. Lucía se quedó pálida, incapaz de responder. No sabía que yo conocía perfectamente su historia con Makoto. En su juventud, ella había sido una respetada presidenta del consejo estudiantil a pesar de sufrir violencia doméstica, mientras él era un estudiante menor que luchaba por alcanzar su sueño de ser actor. Toda la universidad fue testigo de su apasionado romance. Pero al final, los sueños prevalecieron sobre el amor. Makoto comenzó su relación con un hola, senpai, y la terminó con un adiós, senpai. Lucía permaneció resentida durante 3 años hasta que, en el cuarto, aceptó a regañadientes el arreglo familiar para conocerme. Para el mundo exterior, yo era un joven heredero de buena familia, siempre amable y apuesto. Pero Lucía pronto descubrió mi verdadera personalidad después de que golpeara a sus parientes problemáticos con mis propias manos. Esto hizo que se enamorara de mí, pero yo no correspondí sus sentimientos. Ella creía ocultar bien sus emociones, pero las fotos en su billetera, el fondo de pantalla de su teléfono y los rumores entre los sirvientes revelaban que no había limpiado completamente su corazón. ¿Por qué Hiboda mira así a Liu Ruyan? Estoy empezando a preocuparme. ¿Acaso voy a perderlo? Escuchando los pensamientos de Lucía, sentí náuseas. No era profundamente emocional, sino simplemente posesiva. No quería renunciar ni a su amor de juventud ni a su devoto prometido. Pero la vida no es tan fácil. El autor original tenía valores distorsionados para retratar a una mujer infiel como una protagonista de corazón puro. Así es, en realidad yo soy un personaje que ha entrado en una novela. Hoy, en la boda, desperté con la capacidad de leer mentes. La trama en la que me encuentro pertenece a una antigua novela romántica de sufrimiento, y Lucía Yang es la protagonista. Según la trama original,
Sus sentimientos hacia mí apenas están brotando en este momento y no son profundos. Después de la boda, debido al regreso de su amor platónico, se enredaría con Makoto por un tiempo. Durante este periodo, se sentiría culpable conmigo pero también atraída por mi personalidad. Finalmente, comprendería sus verdaderos sentimientos, abandonaría a Makoto y comenzaría a perseguirme a mí. En cuanto a Liu Ruyan, ella era simplemente una secundaria trágica, una joven de familia infortunada cuya madre murió al darla a luz y que posteriormente fue drogada por su madrastra. Mientras tanto, Hiboda padecía una fobia a la contaminación, podía tolerar la impureza del corazón, pero no la del cuerpo. Liu Ruyan había perdido su pureza antes incluso de entrar en el mundo del romance. Desde el día en que su madre murió en el parto, desde que se convirtió en heredera de la familia Liu, desde que alguien puso drogas en su leche. Durante estos 10 años, cada momento había estado lleno de autodesprecio por no poder presentarse limpia ante su amado Hiboda. Ni siquiera se atrevía a confesarle sus sentimientos. Pero ahora, de repente, escuchó esas palabras: contigo no tengo fobia a la suciedad. Hiboda, ¿realmente no me consideras sucia? Liu Ruyan, que había permanecido aturdida todo este tiempo, finalmente salió de su estupor. Se acercó a mí paso a paso. Quizás por temor a su supuesta impureza, deliberadamente se había vestido con un hipao blanco de alta costura. En sus manos sostenía un ramo de rosas rojas con una gruesa lista de regalos de boda insertada entre las flores. Escuché sus pensamientos, roncos y contenidos en su humildad. Hiboda, esta es la dote que he estado ahorrando durante 10 años. Ahora que la has elegido a ella, esto es solo un regalo. ¿Todavía recuerdas mi nombre, o solo me estás consolando por el regalo? Me reí y le di una palmadita en la cabeza. 10 años, ¿por qué has tardado tanto en venir? Mi voz era muy baja, Liu Ruyan solo escuchó la última parte. Se quedó momentáneamente aturdida. Su primera reacción interna fue: Hiboda realmente me recuerda. ¿Qué color de saco de arpillera le gusta? Me reí exasperado y rodeé su esbelta cintura con mi brazo, obligándola a acercarse a mí. Clic, clic, clic. Los flashes de las cámaras resonaban por todas partes, pero no les presté atención. Me incliné y susurré en su oído: esa mujer está llorando con su amor platónico en mi boda, ¿y tú ni siquiera intentas robar la ceremonia? Mi voz no era alta, solo Liu Ruyan y Lucía, que estaba a mi lado, me escucharon. Los pasos de Lucía, que quería acercarse, se detuvieron inmediatamente. Su expresión se volvió extremadamente desagradable. Liu Ruyan, por su parte, se sonrojó intensamente. Mantenía las manos rígidamente a la espalda, temerosa de tocarme. Quería robártela, murmuró en voz baja. Eso es exactamente lo que he estado esperando escuchar. Extendí la mano para coger su ramo de flores, pero Lucía me interceptó. Hiboda, está sucio, dijo frunciendo el ceño mientras arrebataba el ramo de manos de Liu Ruyan y sacaba varias servilletas de una mesa cercana para limpiarlo. La mandíbula de Liu Ruyan se tensó y la presión a su alrededor descendió instantáneamente. Instintivamente me miró y dio un paso atrás, escondiendo apresuradamente sus manos. Las miradas de los invitados hacia ella también cambiaron. Después de todo, el escándalo de la familia Liu de años atrás había sacudido a toda la alta sociedad. Plaf. Rápidamente me adelanté y tomé su mano con firmeza. Con la otra mano recuperé las flores de Lucía. Liu Ruyan levantó la cabeza, sorprendida. Miré a Lucía sin expresión. Ya lo dije, con ella no tengo fobia a la suciedad. Pero contigo sí. En cuanto al motivo. Incliné ligeramente la cabeza con una sonrisa, señalando con la barbilla hacia la mesa de Makoto. ¿Entiendes? Dicho esto, ignorando la mirada furiosa de Lucía, tomé la mano de Liu Ruyan y, entre las exclamaciones de asombro de los invitados, la saqué de aquella boda que se había convertido en una farsa. Antes de irme, tuve la cortesía de despedirme de los invitados: no se queden ahí parados. Sigan comiendo y bebiendo. La cuenta corre a cargo de mi esposa, la señorita Liu. Liu Ruyan se sonrojó hasta el cuello e inmediatamente instruyó a su asistente para que pagara 50 millones al hotel.
Se dice que los invitados abandonaron el lugar completamente ebrios. Ahora, sentado en el coche, miré a Liu Ruyan, que mantenía los labios cerrados sin hablar, aunque su rostro parecía normal. Sus pensamientos resonaban tan fuerte que me dolían los oídos. Hiboda canceló su boda. Se fue conmigo. Hiboda realmente no me desprecia por estar sucia. Mi coche no se ha lavado en 3 horas, ¿estará demasiado sucio para él? Tonta, ¿a qué estás esperando? Conduce. Hoy me quedo en tu casa. Liu Ruyan se puso rígida y giró mecánicamente la cabeza para mirarme. ¿En mi casa? Sus pensamientos volvieron a dispararse. No. Definitivamente no puedo dejar que Hiboda vea lo que hay en mi villa. Perfecto. Aunque Lucía bloqueara el coche, igual pasaría por encima para ver qué hay exactamente en esa villa. PFFT. ¿Así que esta es la razón por la que no querías que entrara? Un enorme vestidor de 200 metros cuadrados, incontables trajes de marca de alta costura, todo tipo de lujosos relojes que llenaban las vitrinas. Al lado, el zapatero estaba repleto de zapatillas de edición limitada. Al abrir la puerta interior, había una habitación llena de figuras Gundam y Transformers a escala real. ¿Qué hombre podría resistirse? Casi como la emperatriz Wu Zetian después de la muerte del emperador Li Si, reprimí el impulso de abrazar esos tesoros y besarlos locamente, y me dirigí a la habitación contigua, una habitación para bebés. Sí, exacto, una habitación para bebés. Liu Ruyan incluso había pensado en los nombres para nuestros hijos. Cuando levanté el amuleto para bebés a medida, la siempre fría Liu Ruyan se sonrojó de manera inusual. Tartamudeando, explicó. No me malinterpretes. En realidad, esta villa es un regalo para mi hermana. Sí, está a punto de casarse. Ella creía que yo no sabía lo mala que era su relación con su hermanastra. No puedo dejar que Hiboda sepa que esta es la casa nupcial que he preparado en secreto. Miré a Liu Ruyan sin revelar que había escuchado sus pensamientos. Con la comisura de los labios ligeramente elevada, dije. Me gusta mucho. Liu Ruyan recuperó su frialdad habitual y murmuró un suave yuemem, pero su corazón jubiloso la traicionaba. Espera, Hiboda acaba de decir que le gusta mucho. Pero al momento siguiente, la escuché murmurar con inseguridad, no, si Hiboda descubriera mis pensamientos, seguramente me odiaría aún más. Inconscientemente dio medio paso atrás, manteniendo una distancia perfectamente calculada conmigo, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, exactamente 1,2 metros. Mi corazón se encogió. Esta era la distancia de cortesía social. Liu Ruyan evitó mirarme y me condujo en silencio escaleras arriba. Este traje no es cómodo. Hay ropa para cambiarse en la habitación. Tómate primero un baño. Le diré a la cocina que prepare la cena. Me quedé algo aturdido, pensando en lo que Liu Ruyan habría experimentado durante estos años sin mí. Sin embargo, ella malinterpretó mi silencio como desprecio. Con voz ronca dijo. La ropa es toda nueva. Si no te sientes cómodo, puedo mandar a alguien a buscar tus cosas a casa de Lucía. Así que después de todo, Hiboda todavía me considera sucia. Si ha venido conmigo, probablemente solo esté enfadado con Lucía Yang. Liu Ruyan se dio la vuelta con tristeza, mientras yo me quedaba paralizado, mirando fijamente en una dirección. En la habitación, sobre la mesita de noche, había una foto de Liu Ruyan de su época de adolescente, que me transportó 10 años atrás, a la lujosa boda de su padre con su madrastra. Ese fue mi primer encuentro con Liu Ruyan, poco después de transmigrar a este mundo literario. En su silla de ruedas, Liu Ruyan miraba con envidia a los invitados que recorrían la fiesta. De repente, un camarero que pasaba por allí estrelló deliberadamente una copa de vino tinto contra su frente. La sangre comenzó a brotar. ¿Acaso no tienes ojos? Estás en medio del camino, le espetó. Era evidente que alguien lo había enviado para humillarla. Tras insultarla, dio una patada a su silla de ruedas y le lanzó una mirada despectiva. Mala suerte.
No es de extrañar que causaras la muerte de tu propia madre y que tu padre te trate como a un perro. Liu Ruyan tembló de pies a cabeza, perdiendo todo color en su rostro. Me remangué furioso, dispuesto a buscar a ese camarero insolente, cuando por el rabillo del ojo vi que la silla de ruedas de Liu Ruyan rodaba hacia la piscina que estaba detrás. Su rostro, ya pálido, se tornó aún más aterrorizado. Instintivamente abrió la boca para pedir ayuda, pero al levantar la mirada, vio que todos los invitados estaban absortos en sus propias conversaciones. Todos celebraban que su madrastra estaba embarazada, que su padre finalmente tendría un heredero. Nadie reparaba en la existencia de Liu Ruyan. ¡Crack! La rueda trasera de la silla chocó contra una rama en el suelo y se detuvo. Respiré aliviado. Aparte de mí, nadie se había dado cuenta de que acababa de rozar la muerte. Pero un segundo después, vi la resolución en los ojos de la joven. Con la frente presionada firmemente contra un tronco cercano y las manos tensas sobre la silla hasta que se le marcaron las venas, finalmente logró pasar por encima de la rama que la había salvado. ¡Splash! La piscina se agitó con un gran chapoteo. Los invitados que brindaban entre sí miraron brevemente y luego volvieron a sus conversaciones. ¡En maldición! Mordí mis labios, me remangué los pantalones y corrí. Por fin entendí por qué Liu Ruyan era retratada como una secundaria obsesiva y desequilibrada. Como personaje de papel en un libro, el autor la describió con solo unas pocas líneas, pero ella tenía que vivir esa vida por completo. En ese momento, de repente se me ocurrió cambiar la trama. Sin dudar, me lancé a la piscina. Pensé que seguramente habría alguien en este mundo que la amara. Si su madre estuviera viva, sin duda la habría considerado un tesoro. Tenía que decirle esto. Con todas mis fuerzas, empujé a Liu Ruyan hasta la orilla. A partir de hoy, tu destino debería ser diferente, sonreí, pero debido al agotamiento, me hundí hacia el fondo de la piscina. Lo irónico fue que, en cuanto me sumergí, todos parecieron recuperar la vista. En mi aturdimiento, vi confusión en la orilla, pero aún nadie prestaba atención a Liu Ruyan inconsciente. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en un hospital. Junto a mi cama estaba el padre de Hiboda, con los ojos hundidos. ¿A qué viene ese heroísmo, muchacho? ¿Por qué salvar a esa cosa de mala suerte? ¿Sabes que casi pierdes la vida? Aunque me regañaba con dureza, sentí calidez en mi corazón. Era la primera vez que experimentaba el afecto familiar, aunque solo fuera un personaje de un libro. No le respondí. Solo le dirigí una sonrisa tonta. El padre de Ji no pudo hacer nada conmigo, solo me recomendó que descansara bien. Sabía que realmente había salvado a Liu Ruyan. Había cambiado la trama. Los gestos que había hecho hacia ella en el agua, ella debía haberlos entendido. Recordé que el autor mencionó que su madre había insistido en salvar al bebé durante el parto. Mi único pensamiento fue que tenía que hacerle saber esto. Si lo sabía, tendría voluntad de vivir. En mi mente, instintivamente pensé en los acontecimientos que seguirían en la línea temporal, pero cuanto más pensaba, más desaparecía la sonrisa de mi rostro. En la novela original, después de que Liu Ruyan casi se ahogara en la boda, su padre mostraba por primera vez un atisbo de preocupación por casi perder a la hija de su amor platónico. Pero esto hizo que su madrastra le guardara rencor, creyendo que Liu Ruyan lo hacía a propósito para llamar la atención de su padre. Fingiendo preocupación, puso drogas en la leche de Liu Ruyan y, al ver su hermoso rostro, la usó como herramienta de intercambio. Este fue el comienzo de la pesadilla de Liu Ruyan. Pensando en esto, un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Realmente había cambiado la trama, o mis acciones eran simplemente parte de ella? En la novela original, Hiboda no era un personaje transmigrado como yo. Tenía una grave fobia a la contaminación. Entre todos los presentes, él era el que menos probabilidades tenía de saltar al agua para salvar a Liu Ruyan. Según la trama original, después de que el padre de Liu se fuera, su madrastra debía burlarse de ella. ¿De qué sirvió que tu madre eligiera salvarte? Mejor te hubieras reencarnado como un perro. Estas palabras, irónicamente, despertarían el instinto de supervivencia de Liu Ruyan.
En la novela, su silla de ruedas no se atascaba, pero su voluntad de vivir la hacía aferrarse al borde de la piscina y salir por sí misma. Ahora, accidentalmente, había devuelto la trama a su punto de partida. Preocupado, aparté las sábanas y arranqué la aguja de suero de mi mano como un loco. Tengo 1 hora. Definitivamente puedo revertir esta maldita trama. Calor, tanto calor. En su confusión, Liu Ruyan sentiría un calor insoportable en todo el cuerpo y su mente se nublaría. La puerta se abriría con un chirrido y, en su aturdimiento, vería el rostro de su madrastra. Tía, creo que tengo fiebre. ¿Podrías llevarme al hospital? En el taxi, seguí repasando la trama del libro. En ese momento, Liu Ruyan debía estar mirando por la ventana, pensando en cómo su madre había elegido salvarla durante el parto. Su madrastra tocaría a su puerta. Liu Ruyan, ¿cómo te sientes? Bebe un poco de leche para recuperarte. La voz de la madrastra interrumpiría los pensamientos de Liu Ruyan. Ella no entendería por qué su madrastra, que siempre la había despreciado, de repente le mostraba amabilidad. Gracias, tía. Por instinto de supervivencia, no quería que su salud empeorara. Aceptaría la leche y la bebería de un trago. La madrastra no respondería. Mirando el hermoso rostro de Liu Ruyan, sus ojos mostrarían un destello de ambigüedad. Abriría la puerta, tras ella un hombre de mediana edad, gordo y grasiento. El hombre comenzaría inmediatamente a quitarle la ropa a Liu Ruyan. Liu Ruyan se daría cuenta de que algo iba mal e intentaría empujar al hombre, pero no tendría fuerzas. Lárgate. No me toques. Pero el hombre se excitaría aún más. En su campo de visión, ese rostro gordo se acercaría cada vez más. La sensación pegajosa sobre su cuerpo le daría náuseas. Quería seguir luchando, pero la droga había comenzado a hacer efecto, hasta que su conciencia se volvió completamente borrosa. ¡Bam! En su estado de confusión, creyó escuchar el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Cuando abrí la ventana de la habitación de Liu Ruyan, vi al viejo hombre sobre ella. Perro, detente ahora mismo. Salté por la ventana con destreza y asesté un puñetazo en la nuca del hombre, que cayó inconsciente. Por suerte, nada había sucedido aún. Todo había llegado a tiempo. Liu Ruyan yacía en el suelo, inconsciente por los efectos de la droga. Su cuerpo emanaba un calor febril. Años de maltrato por parte de los sirvientes habían dejado a Liu Ruyan delgada pero sin un gramo de grasa superflua. Sus músculos abdominales estaban perfectamente definidos, y junto con ese rostro extraordinariamente hermoso. Tengo que admitir que sentí atracción. Pero ambos teníamos apenas 19 o 20 años, éramos jóvenes en plena flor de la vida. Resolver esto con mi cuerpo parecía excesivo. Le quité la ropa y fui al baño a buscar agua fría. Con paños húmedos, comencé a limpiar su cuerpo, refrescándola. Poco a poco, su temperatura empezó a bajar. Suspiré aliviado, aunque yo mismo estaba al límite. Recordé que yo también tenía fiebre. Miré a Liu Ruyan desnuda en el suelo y pensé que si me desmayaba allí, el padre de Ji probablemente la mataría al día siguiente. Me abofeteé para mantenerme despierto y reuní fuerzas para volver al hospital. Cuando me desplomé en la cama, murmuré, esta vez, Liu Ruyan debería ser diferente, ¿verdad? Después de cerrar los ojos, soñé con una Liu Ruyan alegre y radiante que me confesaba su amor con un ramo de flores en las manos. Pero al despertar, descubrí que había vuelto al mundo real. Salté de la cama y abrí la novela que estaba en la mesita de noche, solo para derrumbarme de nuevo. Al final, no había podido cambiar el destino de Liu Ruyan. El episodio donde la salvé de perder su honor había sido completamente eliminado de la trama. Cuando el hombre mayor despertó, difundió rumores de que Liu Ruyan lo había seducido. Finalmente, ella cargó con la infame reputación de ser promiscua. Su padre también sintió que había avergonzado a la familia. Después de golpearla, la envió al extranjero. Antes de irse, le dirigió una mirada gélida, como si mirara algo podrido y maloliente, tu madre se avergonzaría de ti desde la tumba. Lárgate. Liu Ruyan agarró su silla de ruedas con las venas saltándole en las manos, pero no ofreció ninguna explicación.
Sabía que nadie la creería. Al día siguiente de perder su honor, se enteró de que el joven heredero de la familia Ji que la había salvado tenía una severa fobia a la contaminación. Al saberlo, se encerró en el baño durante todo un día, frotándose hasta que su piel quedó roja e irritada. Durante los siguientes 10 años, lejos en el extranjero, solo se atrevió a seguir a Ji Boda en secreto. Revisaba sus redes sociales diariamente hasta que un día, en lugar de un selfie, vio una foto con alguien más, el anuncio del compromiso de Ji Boda con Lucia Yang. 3 meses después, Liu Ruyan decidió regresar a su país. Trajo consigo decenas de miles de millones de activos acumulados durante 10 años como regalo de boda, y se vistió elegantemente solo para presenciar cómo el hombre que amaba se casaba con otra mujer. Pero ahora, por mi regreso, la trama volvía a alterarse. 10 años en el libro equivalían a solo un mes en el mundo real, y nadie sabía que durante ese mes me había provocado resfriados y fiebres altas todos los días solo para poder regresar. Era mi naturaleza desafiante. Una vez que ella captó mi atención, decidí cambiar su destino. La cena está lista. Desde fuera, la voz de Liu Ruyan me devolvió a la realidad. En la mesa había abundante comida, toda ella mis platos favoritos de la infancia. Parecía que Ji Boda y yo teníamos gustos muy similares. Lucia Yang me ha contactado. Probablemente vendrá pronto a llevarse a Ji Boda, pensaba Liu Ruyan. En su mente, Lucia Yang, que ni siquiera había tocado a Makoto, siempre sería mi primera opción, dada mi fobia a la contaminación. Con los años, gracias a la comparación con Lucia, se sentía cada vez más sucia. Pero no sabía que si Lucia no tocaba a Makoto, era porque realmente quería casarse conmigo. ¡Qué tonta!, no pude evitar decir. No voy a volver con Lucia Yang. Te dije que me casaría contigo. Las manos de Liu Ruyan, que estaban pelando un cangrejo, se detuvieron. No dijo nada, evidentemente creyendo que hablaba por despecho. Liu Ruyan. Sentí tanto dolor como enojo. Como por acto reflejo, tomé su rostro entre mis manos y la besé a la fuerza. Instintivamente me apartó, pero después, alarmada, se limpió los labios. Ji Boda, está sucio. Tonterías. En realidad no tienes. Pero antes de que pudiera terminar, Liu Ruyan ya se había sentado en el lugar más alejado de mí. Tomó un cangrejo y cuidadosamente abrió la cáscara, sacando incluso la carne de las patas con meticulosidad. Tras mucho trabajo, me ofreció un plato de carne de cangrejo. Come, dijo con voz tranquila. Sonreí, pero de repente sentí un nudo en la garganta. Me gustaban los cangrejos porque eran caros. Antes de transmigrar a este libro, era huérfano. En el orfanato, el director solo compraba algunos durante el festival del medio otoño. Siempre los valoraba enormemente, incluso sacando cuidadosamente la carne de las patas. Aquella niña tímida que siempre me seguía también me daba su cangrejo. Lástima que solo estuvimos juntos 3 meses antes de que la adoptaran. Si le hubiera enseñado entonces, probablemente sería tan hábil como Liu Ruyan. No como Lucia Yang, que decía amarme pero no tenía paciencia para pelarme los cangrejos. Siempre decía, los cangrejos son fríos por naturaleza, y comerlos es complicado y lleva tiempo. No los compremos la próxima vez. Pero la misma Lucia pasaría 3 horas pelando langostinos para Makoto con solo una palabra de aprecio de su parte. Desde el principio hasta el final, todas las emociones de Lucia habían sido solo para Makoto. Está delicioso. Pensé, ¿a quién le importan los amores pasados? Mi Liu Ruyan es mejor, rica, sencilla y hermosa. Mientras silenciosamente ironizaba sobre la situación, se escuchó una voz familiar desde fuera de la villa. Ji Boda. Me giré para mirar. Efectivamente, era Lucia Yang quien entraba por la puerta principal. Como siempre, llevaba una ligera sonrisa, vestida con un inmaculado vestido blanco, como si estuviera convencida de que todo esto no era más que un berrinche mío. Al momento siguiente, Lucia miró los restos de cangrejo en la mesa y su rostro sereno se ensombreció. Miró a Liu Ruyan con desprecio. ¿No sabes que Ji Boda tiene una constitución fría y no puede comer tanto cangrejo? Luego se volvió hacia mí.
Vuelve a casa conmigo. Te he preparado una sopa. Me reí con desdén. Lo siento, pero prefiero comer cangrejo. Solo a Makoto le gusta beber sopa. En aquellos días, siendo un estudiante brillante, tu acto más dedicado era preparar sopa para ese estudiante mediocre. Al oír esto, la expresión de Lucía se tensó involuntariamente. Respiró hondo, su rostro se volvió algo feroz y su tono amargo. Hiboda, ¿qué tiene de bueno esta criatura sucia que seduce a hombres desconocidos? Te lo he dicho, entre Makoto y yo realmente no hay nada. ¿Podrías madurar un poco y dejar de comportarte como un niño? A estas alturas, Lucía todavía creía que solo Liu Ruyan estaba sucia, y que yo no la complacía porque era inmaduro. Su objetivo era equilibrar mi relación con Makoto. Si es por el dinero, puedo darte lo mismo que ella. Sacó un contrato de transferencia de activos que había preparado con antelación, pero justo cuando iba a entregármelo, sonó un teléfono móvil con urgencia. ¿Es usted familiar del señor Makoto? Por favor, venga al hospital central lo antes posible. El señor Makoto ha tenido un accidente de coche y está siendo intervenido. El rostro de Lucía palideció al instante. Hiboda, yo. Apretaba el teléfono con firmeza, sus labios temblaban. No me sorprendió en absoluto y respondí con frialdad, ve. Después de todo, él volvió al país específicamente por ti. Lucía dudó un momento, luego metió el contrato de propiedades en mis brazos. Hiboda, espérame. Llévate a tu cosa sucia. Tengo suficiente con el dinero que me ha dado Ruyan, le respondí, arrojándole el contrato. ¿Esperarte? ¡Qué ilusa! No soy estúpido. ¿Esperar a que vuelvas para maltratarme? 3 horas después, una noticia estalló en las redes sociales, posible accidente del popular actor Makoto. El hospital revela un posible embarazo prematrimonial de la heredera de la familia Yang. Poco después, la familia Ji anunció la cancelación del compromiso, seguida de un mensaje de Lucía. Hiboda, lo siento. Estoy embarazada. Makoto y yo finalmente hemos tenido este hijo. No puedo fallarle. También me envió 1.000 millones junto con un contrato de transferencia de acciones de su empresa como compensación. Lo acepté todo y luego la bloqueé. A continuación, el conflicto bursátil entre las familias Liu y Yang se intensificó. Antes de que llegara la llamada de reproche del padre de Liu, llevé directamente a Liu Ruyan de regreso a la mansión familiar. No podía esperar ni un momento más para limpiar su nombre. ¿Tú, a qué has vuelto? La madrastra de Liu Ruyan palideció al verla. El padre de Liu inmediatamente protegió a la aterrorizada mujer detrás de él. ¿Qué quieres hacer? Me reí fríamente, me arremangué y, sin mediar palabra, le propiné una serie de bofetadas. Todos quedaron atónitos al ver la cara del padre de Liu, ese rostro aparentemente humano pero con alma de bestia, hincharse por mis golpes. Después de todo, yo era conocido públicamente por mi cortesía y modestia. Cuando Liu Ruyan reaccionó, se acercó con rostro serio y agarró mi mano. ¿Te duele la mano? Me transformé instantáneamente en un quejica. Bu, duele mucho. Solo un beso lo curaría. Liu Ruyan. Sofía Lin, comenzó el padre de Liu, pero antes de que pudiera estallar, le arrojé un montón de fotografías a la cara. Eran pruebas de las múltiples infidelidades de la madrastra de Liu Ruyan. Vimos cómo su rostro pasaba del negro al blanco y finalmente al verde, y me sentí completamente satisfecho. ¡Qué obsesión y amor profundo! No eres más que un canalla que perdió a su esposa y no puede controlar sus bajos instintos. ¿Incluso buscaste un doble? También le enviaré un mensaje a la tía Victoria. Haré que encuentre 18 sustitutos para citarse en el más allá. Eso te matará de rabia. El padre de Liu quedó aturdido ante mi avalancha de insultos. Canalla. Te mereces que te pongan los cuernos, continué. No entiendo por qué en estas novelas melodramáticas los hombres siempre disfrazan su comportamiento ruin como amor profundo. El padre de Liu dice que amaba a Victoria más que a nada, pero después de su muerte maltrató a su hija. ¿La niña maldita que mató a su madre?
Este hombre celoso simplemente está resentido porque su esposa eligió salvar al bebé en lugar de a él. El autor llama a este tipo de hombres yanderes apasionados. Casi me hace vomitar. Arrojé la cinta de video que había preparado a la cara del padre de Liu. Mira bien cuánto amaba Victoria a su hija. En la grabación se veía a la madre de Liu en la sala de partos. Señora, el bebé está en posición incorrecta. La operación es muy arriesgada. Si solo podemos salvar a uno. En la mesa de operaciones, Victoria estaba pálida pero su expresión era increíblemente decidida. Salven al bebé. Luego, con esfuerzo, giró el rostro hacia la cámara con una sonrisa amable. Akin, seguro que has esperado mucho tiempo por este bebé. Lamento no poder seguir acompañándote. Este niño es la continuación de nuestras vidas. Te acompañará en mi lugar. Cuídalo bien. Al decir esto, Victoria adoptó una expresión severa fingida. Si me entero de que no tratas bien al niño, yo dejaré de quererte. Ahí terminaba el video. El padre de Liu quedó atónito por un largo momento antes de girarse y agarrar el cuello de Sofía Lin. Perra. ¿Por qué escondiste esta cinta y no me lo dijiste? Sofía Lin había sido la enfermera que asistió en el parto de Victoria y también su mejor amiga. Antes de la operación, Victoria le había pedido que consolara a su marido si algo salía mal. ¿Quién hubiera imaginado que este consuelo acabaría en su cama? Para conseguir meterse en la cama de Carlos Liu, incluso se había sometido a cirugía estética para parecerse completamente a Victoria. Con las conexiones de Carlos, por supuesto que sabía que esta mujer era la mejor amiga de su esposa, pero no le importaba porque necesitaba un reemplazo. ¡Bam! El padre de Liu cayó al suelo de un puñetazo. Por supuesto, fui yo de nuevo. Incliné la cabeza, flexioné la muñeca y con una expresión fría y amenazante, dije. Victoria seguramente se avergüenza de ti desde el más allá. Lárgate. Después trasladé mi mirada, llena de ira, hacia Sofía Lin. Ella tembló y retrocedió, sollozando. Golpeaste a él, pero no puedes golpearme a mí. Asentí como si estuviera de acuerdo y bajé los puños. No te preocupes, nunca golpeo a mujeres. Liu Ruyan lo hará por mí. Antes de terminar la frase, Liu Ruyan ya había inmovilizado a Sofía Lin contra el suelo de forma natural. No esperaba menos de mi esposa. Estamos conectados mentalmente. Media hora después, con la cara hinchada como una cabeza de cerdo, Sofía Lin perdió la cabeza. Como Liu Ruyan y yo éramos más fuertes que ella, dirigió su furia hacia Carlos Liu. Sí, le fallé a Ajin porque la envidiaba. Envidiaba su vida mejor que la mía. Pero, ¿y tú? Si realmente la amabas, ¿por qué trataste así a su única hija? ¿Por qué me usaste como su reemplazo? Años de resentimiento estallaron y ya no se contuvo. Sabías que Liu Ruyan fue incriminada por mí, pero descargaste tu ira sobre ella. ¿Con qué derecho me acusas? Dices que tu hija está sucia, pero tú eres el más sucio. Eres infiel a tu difunta esposa, por eso la odias. Ese rostro que se parece tanto al tuyo. Finalmente, reveló algo que ni siquiera yo había descubierto. ¿El parto difícil de Ajin, realmente crees que fue un accidente? El médico que la operó era mi exnovio. Tras decirlo, me miró con una risa fría antes de aceptar a regañadientes una llamada de la policía. El oficial le informó que su exnovio ya había sido arrestado. Me quedé un poco aturdido. Quería decirle que en realidad no tenía esta evidencia todavía. En la novela original, su exnovio la protegía por amor, así que ella podría haber escapado. De lo contrario, ¿cómo habría continuado la novela durante tantos capítulos? Pero ahora, al no confiar en las palabras de un hombre, había elegido confesar voluntariamente, acortando la trama en miles de capítulos. Realmente, era difícil no conmoverse. En el camino de vuelta, miré fijamente a Liu Ruyan mientras conducía, cada vez más confundido. Espera, Ruyan. Acabas de enterarte de que eres inocente. ¿Cómo es que no reaccionas? Esta ha sido tu carga y tu trauma durante 10 años. Deberías estar conmocionada y emocionada hasta las lágrimas.
Además, ahora sabes que ella es la asesina de tu madre, ¿y tampoco reaccionas a eso? Liu Ruyan giró el volante, metiendo el coche por un camino forestal, y pisó el freno. Se rió por lo bajo. ¿Aún estoy a tiempo de reaccionar ahora? Su rostro, que confundiría incluso a un perro, se acercó lentamente al mío. Acto seguido, sentí sus labios sobre los míos, inexpertos pero apasionados. Antes de que mi mente se convirtiera en papilla, tuve una revelación, como un ciego descubriendo la verdad. ¡Caramba! Liu Ruyan se convirtió en multimillonaria en el extranjero y acumuló más de 80.000 millones para su dote. ¿Y no pudo vencer a su madrastra? Y además, ¿por qué fue tan sospechosamente fácil recopilar esas pruebas? Obviamente alguien me estaba allanando el camino. Vaya. Parece que me he encontrado con una lobo con piel de cordero. Liu Ruyan, explícate o no te dejaré besarme más. La voz de Liu Ruyan sonó apagada contra mis labios, suave y melodiosa, con un toque de queja. ¿Acaso Dada sigue considerándome sucia? Vale, actriz. Este joven señor no se ablandará. Está bien, entonces continúo. Después, solo quedaron las suaves risas de Liu Ruyan en el coche. Epílogo de Liu Ruyan. Desde pequeña he sido considerada una estrella de mala suerte. Causé la muerte de mi madre en el parto, y mi padre me veía como una asesina. Ni siquiera me dijo dónde estaba enterrada mi madre, diciendo, una asesina como tú no merece verla. De niña, solía mirar las fotos de mi madre absorta en mis pensamientos. En esos momentos, mi padre me arrebataba las fotos como un loco. Antes nunca le culpé, porque también sentía que estaba en deuda con él. Por mi nacimiento, la mujer que más amaba había muerto. Hasta que, cuando tenía 19 años, trajo a casa a una mujer seductora cuyo rostro se parecía un 90% al de mi madre en las fotos. Mi padre adoraba a esta mujer, y como ella me odiaba, él también comenzó a despreciarme cada vez más. En esta casa, vivía peor que una sirvienta. Pero yo sabía que solo la usaba como sustituta. En su habitación seguía teniendo fotos de mi madre, e incluso la ropa que ella usaba, bajo la insistencia de mi padre, era idéntica a la que mi madre solía llevar. Sin sorpresas, decidió casarse con esta sustituta. Ese día era mi cumpleaños y también su boda. Sentada en mi silla de ruedas, escondida en un rincón, todos sonreían felices mientras yo desentonaba completamente. El señor Liu realmente adora a su nueva esposa. Dicen que solo la decoración de este banquete llevó medio año y costó 100 millones. Este despliegue es más magnífico que cuando se casó con la anterior. Lástima que aquella no tuvo suerte y murió joven. Aunque he oído que esta nueva esposa se parece mucho a la anterior. Escuchando los comentarios de los invitados, noté que un joven me miraba a escondidas. Creía disimularlo bien, pero lo había notado desde el principio. Recordé que era el joven señor de la familia Hiboda. Pensé que, como todos los demás, estaría pensando en cómo burlarse de mí. Después de todo, mi propio padre acababa de llamarme perro callejero. Seguramente lo había visto. De repente, mi silla de ruedas recibió un golpe y una copa de vino me golpeó la cabeza con fuerza. Levanté la vista y vi al sirviente de mi casa señalando mi cabeza, insultándome sin parar. Había sido contratado por mi madrastra. Pero mi atención no estaba en él, sino en Hiboda, que se remangaba furiosamente como si quisiera defenderme. Al momento siguiente, el sirviente pateó mi silla de ruedas, que se deslizó descontroladamente hacia atrás. Viendo las siluetas pasar rápidamente a mi lado, me puse pálida de nervios, agarrando con fuerza los reposabrazos. Pensé que caería al agua, pero afortunadamente una rama en el suelo detuvo la silla. ¡Ayuda! ¡Socorro! Mi voz ronca gritó una y otra vez, pero la ruidosa música de la fiesta lo ahogó todo. Todos estaban ocupados celebrando, observando a mi padre mientras colocaba con una sonrisa el anillo a mi madrastra. Por un instante, la mirada de mi padre pareció posarse en mí. Vi un destello de desprecio en sus ojos antes de desviar rápidamente la mirada, sin querer permanecer en mí ni un segundo más.
En ese momento, las palabras cosa de mala suerte, estrella de la muerte, junto con la mirada de disgusto de mi padre y los comentarios de los sirvientes detrás de mí, se mezclaron como una pesadilla. De repente, pensé que sería mejor caer a la piscina. De todos modos, este mundo no me necesita. Apreté los dientes y empujé con fuerza el tronco hasta que finalmente caí a la piscina junto con la silla de ruedas. Cuando el agua me cubrió, el miedo instintivo de mi cuerpo me hizo querer luchar, pero lo reprimí deliberadamente. Me hundí lentamente, permitiendo que el agua entrara en mis oídos y nariz. Pero justo en el momento de caer, me pareció ver a aquel chico llamado Hiboda remangándose los pantalones y corriendo hacia mí. ¡Splash! El agua a mi lado se agitó con una salpicadura. De repente me sentí feliz. Realmente había saltado. No sé qué pasó con aquel chico Hiboda. Me resultaba extraño porque el heredero de la familia Hi, conocido por su fobia a la contaminación, saltaría sin pensarlo para salvarme. Y esa forma de nadar como un perro, y su gesto de remangarse enfadado, no tenía nada de la elegancia de un joven de buena familia. En el agua, hizo gestos desesperados tratando de comunicarse conmigo, tu madre te amaba. Sonreí para mis adentros. En realidad, ya no quería morir. Al menos en este mundo, además de mi madre, había alguien más que se preocupaba por mí. Pero de repente mi cuerpo empezó a calentarse. Entre la confusión, la puerta se abrió. Me di cuenta de que la leche que mi madrastra me había dado tenía algo extraño, pero mi mente ya estaba borrosa y no tenía fuerzas para resistirme al hombre mayor que mi madrastra había traído. Justo antes de perder completamente la conciencia, escuché un fuerte golpe. No sé qué fue lo que cayó al suelo. Durante mi sueño, sentí algo frío en mi cuerpo, como si alguien me estuviera limpiando constantemente. Pero aparte de mi madrastra y aquel hombre, no había nadie más en mi habitación. Esta vez no habría un Hiboda que viniera a salvarme. Me había manchado. Sentía que ya no merecía enfrentarme a él. Temía que me despreciara por su fobia a la contaminación. Mi padre planeaba enviarme al extranjero. Dijo que era una cosa sucia y que debería ganar dinero en el exterior para redimir a la familia. Acepté, pero no para enriquecer a la familia Liu. Él era tan estricto con la limpieza que trataba sus trajes de alta costura como desechables. Una heredera común no podría mantenerlo. Mejor ahorraba para mi dote primero. 10 años después, en la boda de Hiboda, me puse deliberadamente un vestido largo blanco, porque el blanco representa la pureza. Me senté en un rincón, presenciando cómo vestía el traje que había imaginado, aunque no fuera para mí. Respetaba su elección. Solo quería que fuera feliz. Aunque me dolía profundamente, ofrecí como regalo de bodas todos los ahorros de estos años. Pero sorprendentemente, Hiboda me tendió la mano. Dijo que conmigo no tenía fobia a la suciedad. En ese momento, ni siquiera me atreví a imaginarlo. El cambio en Hiboda me hizo sospechar que había algo más en la historia. Por fin me atreví a enfrentar mi supuesta impureza e investigué la verdad. Al mismo tiempo, descubrí que Hiboda estaba planeando vengarme. Estaba tan feliz que no dormí en toda la noche. Seguí interpretando el papel de la pobre e indefensa Liu Ruyan perseguida. De todos modos, solo los besos y abrazos de Hiboda podrían curarme. Un día después de nuestra boda, Hiboda empezó a divagar sobre que nuestro mundo era un libro, y que él había transmigrado 2 veces como Hiboda, una vez hace 10 años y otra vez 10 años después. Pero no sabía que en realidad nunca había regresado. Durante los 10 años que estuve en el extranjero, simplemente había perdido la memoria por la fiebre alta. Más tarde visitamos a la familia Hi, y mi suegro me contó que Hiboda solía hablar sobre hace 10 años y transmigrar a un libro. Fue entonces cuando entendí que después de rescatarme de las manos de mi madrastra, había tenido fiebre y perdido la memoria. Olvidó por completo que era un transmigrado y que me había salvado. Afortunadamente, me vestí elegantemente y no te perdí. En el 5º año de nuestro matrimonio, mi padre falleció por depresión. Hiboda y yo le organizamos un funeral digno y relocalizamos la tumba de mi madre. Ahora uno está en el oeste y el otro en el norte.
Hiboda dice que la tumba de mi madre está en un lugar con excelente feng shui para el romance, y que en su próxima vida tendrá al menos 7 u 8 amores verdaderos. En cuanto a mi padre, Hiboda dejó especialmente un lugar vacío a su lado, esperando que Sofía Lin vaya a vivir con él algún día. Hiboda también dice que esto se llama respetar, bendecir y encerrar, para evitar que estos dos salgan al mercado. Me parece muy razonable. Todo lo que dice mi dada es correcto. Epílogo de Lucía Yang. Hoy es la boda de Liu Ruyan y Hiboda. En otro tiempo, Hiboda fue mi novio, pero en nuestra boda me enredé con mi amor platónico y él se fue enfadado con mi rival. Después intenté recuperarlo, pero las cosas no salieron como esperaba. Makoto tuvo un accidente de coche y, al mismo tiempo, me enteré de que estaba embarazada. En ese momento, supe que Hiboda y yo nunca volveríamos a estar juntos. En realidad, me había ensuciado 3 meses antes durante un viaje de negocios. Aquel día me encontré con Makoto, que estaba recibiendo un premio en el país M. Al final no pude mantener mis principios. No me atreví a contárselo a Hiboda por miedo a que me despreciara como a Liu Ruyan. Pero finalmente acabé como ella. Ahora tengo que asumir la responsabilidad de ser madre. Pero lo que no esperaba era que, justo después de renunciar dolorosamente a Hiboda, Makoto me dijera las mismas palabras que en la universidad: tu futuro aún tiene infinitas posibilidades. Este niño solo obstaculizará tu carrera. A mis espaldas, me concertó una cita para abortar. Después de obligarme a deshacerme del bebé, volvió a marcharse al extranjero. Pero en menos de 3 meses, su reputación se derrumbó bajo una avalancha de escándalos. Sé que fue obra de Liu Ruyan. Esa mujer siempre ha sido vengativa. Seguro que estaba vengando a Hiboda por arruinar su boda. Quise encontrarme con Hiboda para desenmascarar su verdadera naturaleza, pero ella bloqueó todos mis accesos a él. Llamé a Hiboda una y otra vez, pero ninguna respuesta. Cuanto menos podía contactarlo, más recordaba lo bueno que era. Hiboda también me había vengado una vez, enfrentándose a esos terribles parientes de la familia Yang. Seguro que me quería. ¿Por qué esa mujer sucia de Liu Ruyan podía recibir su favor? Sí, Liu Ruyan estaba sucia. Había sido mancillada por un hombre mayor. Era la única ventaja que tenía sobre ella. Pero justo ese día, descubrí la verdad, que Liu Ruyan había sido incriminada por su madrastra. Siempre había estado limpia. La sucia era yo. Me volví loca. Me encerré en casa bebiendo día y noche hasta que me perforé el estómago. Los mensajes que enviaba a Hiboda seguían sin respuesta. Estaba furiosa por dentro. Hiboda no podría haberme bloqueado. Seguramente era Liu Ruyan quien no dejaba que me respondiera. En el pasado me había defendido tanto, ¿cómo podría cortar conmigo tan definitivamente? Así que el día de su boda, siguiendo el ejemplo de Liu Ruyan, vendí todas mis posesiones personales, me vestí elegantemente y llevé flores. Pero hasta que terminó la ceremonia y todos se dispersaron, no recibí ni una mirada extra de Hiboda. Lo único que me esperaba eran oficiales de policía judicial. La familia Yang fue expuesta por evasión fiscal masiva, la bolsa se desplomó y enfrentamos la bancarrota. ¡Pum! Las flores se me cayeron de las manos. Me desplomé en el suelo. Epílogo de la familia Ji. Soy la madre de Hiboda. Últimamente no soporto a mi nuera, así que retuve a mi hijo en casa un día más. ¿A qué viene tanto lloriqueo? Al fin y al cabo, es una mujer de negocios imponente. ¿Qué clase de comportamiento es este? Cariño, nuestro hijo se ha casado y ha olvidado a su madre. Me lancé al abrazo de mi marido, indignada, pero él me rechazó sin piedad. Liu Ruyan solo echa de menos a Boda. ¿Qué culpa tiene ella? Liu Ruyan nos reservó ese terreno en el norte de la ciudad y lo convirtió en una pista de carreras. Boda y yo estamos a punto de ir a correr allí. Furiosa, compré el distrito comercial del este. Veamos a quién eligen hoy padre e hijo. Pero al momento recibí una llamada airada de mi hijo: mamá, esa zona es el distrito rojo. ¿Quieres tener una aventura? Se lo voy a contar a papá. No. Yo no.
No lo sabía. Inmediatamente después recibí una llamada de mi nuera. Su voz profunda estaba llena de sorpresa. Mamá, papá aún no lo sabe. Tomé la iniciativa de emitir un aviso de remodelación para ese distrito comercial. En el futuro será un parque infantil, para que puedas llevar a tus nietos allí. Me quedé atónita. Mi procesador se sobrecalentó. ¿Qué significa esto? ¿Nietos? Mi hijo solo lleva casado unos días. ¡Qué eficiente! Esta nuera utiliza mi dinero para reformar el Distrito Rojo, y ya me ha organizado un plan para cuidar de los nietos. Esa zona está muy lejos de su villa. Claramente quiere alejar a mi futura nieta para tener intimidad con Hiboda. Diablos. Esta nuera es realmente astuta. Estaba tan enfadada que me salía humo por las orejas. Con los ojos enrojecidos, llamé a mi marido. Cariño. Sniff. Tengo que decirte que, tu nuera me ha vuelto a intimidar.